nuestro pastor Freddy Cadroví. Reciban un saludo de aquí de la iglesia Cristo Vive Panamá. Aquí está nuestro pastor Samuel Nava, que también nos está observando en la transmisión. Nuestra hermana María de Flores, el hermano Eduardo Flores, que está aquí también apoyándonos, el hermano Luis Flores, la hermana Alexandra de Ramos, la pastora Luisana de Navas, también está con nosotros. Y bueno, una bendición todos los hermanos. De verdad muy agradecido. Hemos tenido este contratiempo, pero todo es para la gloria de Dios, todo es para un aprendizaje. Y de verdad lo importante es que la palabra de Dios va a ser predicada. La palabra de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra pasará. Dice la Biblia: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No importa el obstáculo que tengamos, Dios va a permitir siempre que su palabra fluya, que su palabra sea predicada. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la piedra, quebranta nuestros corazones. La fe es por el oír, y el oír de la palabra entonces hace un efecto en nuestras vidas. Entonces esta palabra, que es importante, que va a hacer un efecto que le costó a muchos cristianos para que esta palabra la tengamos aquí escrita en nosotros, y que el diablo, que el Señor lo reprenda, hizo todo para destruirla, y sigue haciendo y sigue poniendo obstáculos. Y cuando la palabra es sembrada, dice la Biblia que él busca para robarla. Dice que los afanes de la vida también ahogan la palabra. Siempre va a haber. ¿Por qué? Porque sabe que cuando un corazón recibe la palabra, hace un efecto en el sentido cuando la persona no resiste, cuando la persona no se resiste, es decir, la persona no rehúsa. Aquí me pueden también confirmar. De igual manera, no sé del todo quiénes están conectados, quiénes no, quiénes son de la federación, quiénes no sé del todo aquí, pero bueno, gloria a Dios. Allí la hermana me va ayudando también para saber a todos aquí aquí me estoy dirigiendo. Entonces, bueno, para la gloria del Señor, el mensaje que vamos a predicar hoy va a ser sobre el Espíritu Santo, dones y frutos. Muchos de los que se iban a conectar hermanos también de la federación, ministros, creo que están algunos que son ministros. De igual manera, este mensaje nos compete a todos, porque toda persona que acepta a Cristo, es decir, que lo recibe, porque la Biblia dice, Juan 1:12, a todos los que le recibieron son hechos hijos de Dios. El que recibe a Cristo tiene, en el momento que ya el Espíritu Santo entra a su vida, tiene un ministerio que la Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio lo tenemos todos. Es un ministerio de responsabilidad de reconciliar el mundo con Dios, que lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, pero nos utiliza a nosotros. Entonces, ese ministerio, esa responsabilidad de la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, lo tenemos todo. Amén. Sí, gloria al Señor. Vamos a leer aquí, ya la hermana oró. Para la gloria del Señor, vamos a leer 1 Corintios. Si algún hermano allí de igual manera puede tener lápiz, puede tener para que anote. De igual manera, este es el inicio de lo que puede hacer otras clases, porque este es un estudio un poco largo, un poco extenso, profundo, que para la gloria del Señor nosotros aquí en Panamá lo hemos dado, y creo que nos tomó más de 3, 4, yo digo más de 5 meses, viendo una clase cada semana y algunos dos veces por semana. Entonces,
de verdad una bendición. Vamos a tratar de resumir un poco para luego que nos motive para seguir dando clase a todos los hermanos, tanto los que están aquí en Panamá que ya han recibido esta clase, como los hermanos de Venezuela. Entonces vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. El que pueda anotar y tenga para anotar, eso le va a ayudar mucho. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en primer lugar, lo vemos en toda la Biblia. En el primer capítulo en la Biblia vemos, como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya de una vez da a entender de que Dios existe. La Biblia en sí no empieza explicando por qué Dios existe. No. Él te habla y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe. Él creó los cielos y la tierra. Por eso Hebreo capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos. Es que hay cosas que para entenderla necesitan fe. Hay cosas que se entiende por la fe. En este caso hay que tener fe, hay que tener esa confianza de la existencia de Dios, lo cual nos muestra a través de la creación misma. Hay varios formas de revelación de Dios hacia nosotros. En primer lugar, la creación. Segundo, su palabra. Él nos dejó su palabra. Tercero, nos dejó a Jesucristo. Ahí está la evidencia, la tumba vacía. Entonces, para que el mundo no tenga excusa. Entonces, él se hace visible en lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo hizo Dios. Pero todo eso lo entendemos por la fe. Entonces, en el primer capítulo es tan importante porque habla de la creación de Dios. Y ya en el segundo versículo del primer capítulo dice, y el Espíritu de Dios. Mire lo importante que es el Espíritu Santo, que ya en el segundo versículo muestra al Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas como un agente de la creación. Entonces vamos a ver en las escrituras que el Espíritu de Dios se puede contrictar. Se le puede tratar de mentir. Cuando digo tratar es porque a Dios no se le miente, pero sí, según nosotros, le mentimos a Dios. Porque eso lo vemos en una historia de Ananías y Zafira. Y Pedro le dice que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Has mentido al Espíritu Santo, dando a entender que el Espíritu Santo es Dios. Se le puede mentir, se le puede contrictar. Entonces, a una electricidad no se le puede mentir. A una fuerza activa no se le puede mentir. A una fuerza activa tú no la puedes contrictar. ¿A quién tú puedes contrictar? ¿A quién tú puedes tratar de mentir? A una persona. Y en este caso es una persona divina. Por eso que decimos que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Por qué? Por eso digo, los hermanos que puedan anotar, anote. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y el amor
dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Entonces utiliza la palabra gracia para referirse a Cristo, que fue el que trajo la gracia. Dice el unigénito, gracia y verdad, hablando de Jesucristo, que fue el que trajo la gracia. Y cuando habla de Dios, refiriéndose al Padre, utiliza el término el amor de Dios. ¿Por qué utiliza, hablando del Padre, utiliza el amor? Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios. Ahí se refiere al Padre que envió al Hijo. Entonces, a Jesucristo utiliza la palabra gracia. Al Padre utiliza la palabra amor. ¿Y qué palabra utiliza con el Espíritu Santo? Comunión. Y con una fuerza activa usted no puede tener comunión. Con una electricidad usted no puede tener comunión. Con un fuego usted no puede tener comunión. Pero con el Espíritu Santo sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa, aunque es todopoderoso. El Espíritu Santo no es un fuego, aunque se puede manifestar como fuego. El Espíritu Santo no es un viento, aunque se mueve como viento. El Espíritu Santo no es agua, aunque simboliza también en agua y se mueve como las aguas también. El Espíritu Santo es Dios. Por tal manera uno puede tener comunión con Él. Amén. Entonces, al entender eso, ese principio, usted ya puede entender que el Espíritu Santo no es que cualquier cosa. No, es que es Dios. Es Dios. Es su espíritu, su aliento. Entonces lo vamos a ver rapidito en algunas diapositivas que tenemos aquí. No quería utilizar diapositiva, quería de repente que fuese un poco más de diálogo, pero también la diapositiva ayuda un poco. Entonces aquí tenemos 25 hermanos ya conectados. Dios me lo bendiga a todos. Sé que este va a ser el inicio de quizá otras clases. Hoy tuvimos bastantes dificultades, pero eso significa victoria. Eso significa que Dios está con nosotros y nos dio la victoria. No importa los obstáculos, pero la palabra se está predicando, la palabra está llegando, la palabra está haciendo un efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Eso es lo mejor. Lo mejor, gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo participa en la creación. Lo vamos a ver aquí, vamos a ver rapidito. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Salmo 104:30, lo que pueden anotar, dice: envías tu Espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo actúa como creador también. ¿Por qué? Sencillo. Génesis 1:26 dice: hagamos. Dios todopoderoso, un solo Dios, se habla en plural y se dice a sí mismo: hagamos. Él no le habla a los ángeles, él se habla así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen de los ángeles. No. A imagen de otros seres que estaban con Dios, no. A imagen de Dios lo creó. Entonces Dios estaba hablando con Dios. Dios mismo. Hablando Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cual esa verdad la vemos en toda la Biblia. Eso después lo podemos explicar con más detalle, aunque muchos hermanos ya están claros en este tema. Pero eso lo vemos en la Escritura, esa pluralidad del Todopoderoso. Entonces, el Espíritu Santo actúa en la creación. Job lo sabía y dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Mire eso, el Espíritu Santo. Job 26:13. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo. Mire eso. ¿Quién lo creó usted? Ah, fue Dios. Ah. Y si usted dice,
el Padre me creó, está diciendo la verdad. Si usted dice Jesucristo me creó también, ¿cómo me demuestra eso bíblicamente? Bueno, la Biblia lo dice en Juan 1, Juan 1:2. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces él es creador también. Y aquí Job está diciendo que el Espíritu de Dios lo hizo y el soplo del Omnipotente le dio vida, dando a entender que el Espíritu Santo es creador. En el Antiguo Testamento, vamos a hablar primero del Espíritu Santo un poco. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo actuando en hombres y mujeres. Sí, después en mujeres en el Nuevo Testamento, luego lo vamos a ver, pero aquí en muchos profetas, en hombres principalmente en el Antiguo Testamento, con el objetivo de capacitarlo para hacer una obra específica. El Antiguo Testamento nos da un enfoque del Espíritu Santo como dotador de poder. Para entender un poco esto, tienes que ver las historias bíblicas. Una historia que me gustó muchísimo fue la historia de un personaje bíblico que muy poco se nombra, que se llama Bezaleel. Bezaleel fue un hombre el cual fue dotado y capacitado por el Espíritu Santo para darle inteligencia y sabiduría sobrenatural para ser artífices y piezas de oro y de plata para la construcción del tabernáculo. Imagínese eso. Entonces, el Espíritu Santo ahí actuó no para salvar a Bezaleel, porque Bezaleel era parte del pueblo de Dios. No para quizá convencerlo de pecado. Esas son otras dimensiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias obras, funciones. El Espíritu Santo funciona como maestro que nos guía a todo pecado, que nos convence. Pero una función o dimensión del Espíritu Santo que muy poco se habla, es la de capacitar. El Espíritu Santo puede capacitar. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo da fruto. El Espíritu Santo produce en nosotros fruto. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo hace en nosotros una obra de cambio de corazón. El Espíritu Santo también en nosotros nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos recuerda las cosas que dijo Jesús, nos enseñará todas las cosas, nos guía por toda verdad. Todo eso lo hace Espíritu Santo. Pero aparte de eso, ya cuando somos cristianos, ya cuando nos dejamos convencer, cuando no resistimos al Espíritu Santo, todavía necesitamos más del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, ya tú tienes el Espíritu Santo, tú no tienes que pedir ninguna llenura, tú no tienes que, y nos critican mucho a nosotros. Pero en las Escrituras se ve esa obra del Espíritu Santo dotando, capacitando. Y a veces él lo capacitó para eso. Eso lo ve en Éxodo 31:3. Amén, gloria a Dios. Me siguen aquí los hermanos. Saludos allá a los hermanos en Venezuela. Dios me lo bendiga a todos. Creo que veo por ahí la hermana Nelly. Dios te bendiga, hermana Nelly. No veo a otros porque no tengo visión de todos. Pero Dios me la bendiga mucho a todos mis hermanos, hermano Carlos González, la hermana Cristina, la hermana Delia. Dios te bendiga, hermana Delia. Saludos, gloria a Dios, estamos en victoria. Dios es bueno. Seguimos. Entonces, también, ¿qué más hizo? Inspiró a los profetas verdaderos. ¿A qué? A escribir. Dice la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, vemos una obra de capacitación, una obra de inspiración para la Escritura. Y vemos también que le dio poder, da poder también para vencer. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hay una fuerza que necesitamos muchas veces del Espíritu Santo para poder andar en los caminos del Señor, porque no podemos solos. Entonces necesitamos esa impartición del Señor, que lo hace el Espíritu Santo.
Continuamos aquí. El Espíritu Santo se utiliza varios símbolos, como expliqué hace rato. No es que sea una paloma, sino que hay una simbología como una paloma cuando descendió en Mateo 3, capítulo 3, versículo 16. Estaba Jesús siendo bautizado, el Hijo de Dios desciende del agua, se escucha, el Espíritu Santo baja en forma corporal como de paloma y se escucha una voz, la voz del Padre. Dice, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces allí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Vemos la simbología del fuego y se le apareció lenguas repartidas como, no es que eran fuego, sino ellos tuvieron que ver algo, tuvieron que visualizar algo que les llamó, era como fuego, hermano, es que era como fuego. Y así lo escribió Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Es que cuando vimos esas lenguas, no solamente se escuchaba, es que se veía algo, era como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y también el aceite, en simbología de la unción, dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual era perfecto, era el Hijo de Dios, pero su cuerpo necesitaba dotación de poder. Solo dice Hechos 10, 34. También como agua, como viento, como sello, nos habla del sello, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted no puede contristar, como dije, a una fuerza activa, a una electricidad. No, es una persona que tiene sentimiento, voluntad e intelecto. Esas son cualidades de una persona. Una persona no es necesariamente alguien que tenga un cuerpo. No, porque dice, no, es que no puede ser una persona porque no tiene un cuerpo, es un espíritu. El único que tuvo un cuerpo es Jesús. Eso no tiene nada que ver. Porque una cucaracha tiene un cuerpo y no es una persona. Una persona se refiere a cualidades personales de entendimiento, de razonamiento. Es decir, que puede razonar, pensar y elegir, que tiene voluntad. Por eso dice, tiene voluntad, sentimiento e intelecto. Cualidades que personales, personificar algo para que sea una persona. No necesariamente tienen que tener un cuerpo. Entonces, el agua, el viento y el sello, todo esto es simbología. Esto es por encima para que podamos entender en las escrituras cómo se muestra el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo y su labor en ministerio para con los creyentes, dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra allí consolador que usted ve aquí en griego se traduce como paracleto. Paracleto quiere decir uno llamado al lado para guiar. El paracleto es aquel que cuando un corredor, una persona está corriendo atléticamente y el otro está cansado, llega un paracleto y lo ayuda. Un barco, aquí en Panamá los barcos pasan en el canal y están otros guiándonos. Están ahí un paracleto al lado de otro. El paracleto es abogado defensor, alguien al lado. ¿Para qué? Para guiar. Y eso no lo puede hacer una fuerza activa. Está hablando de algo personal, algo que se tiene comunión, que se puede contrictar, que se le puede mentir, que se le puede hablar. Porque en Ezequiel 37, en los huesos secos, Dios le dice a Ezequiel, dile al Espíritu Santo, dile, Espíritu, sopla sobre los huesos. El que iba a soplar era el Espíritu Santo. Entonces le podía hablar al Espíritu. Entonces algunos tienen miedo, pero le podemos hablar al Espíritu Santo. Sí, existe un orden de que la oración es al Padre, es en el nombre de Jesús,
pero tenemos comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos un paracleto, un abogado defensor, nosotros tenemos un amigo, un consolador, no tiene sentido que sea un consolador al lado tuyo y no le puedas hablar. No, le puedes hablar. Y le puedes hablar porque es Dios. Sí, existe un orden, pero no quita que no le puedas hablar, que no puedas hacer oraciones y pedir al Espíritu Santo. Al Espíritu de verdad, porque mora en vosotros, estará en vosotros, dice la Escritura. Aquí vamos a estar pasando un poco rápido algunas diapositivas, porque la idea es que usted se lleve algo del mensaje, lo poco que anote, y que usted memorice por lo menos 2 o 3 palabras de las que yo diga aquí, y que de una u otra forma esto haga efecto en su corazón, porque la idea de esto es primero motivarnos a todos nosotros a estudiar más sobre el Espíritu Santo. Le digo de todo corazón, desde que empecé a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, empecé a profundizarla más. Empezó en mi vida un cambio porque yo estaba pasando como por una crisis de fe muy grande. Y cuando empecé a estudiar la doctrina del Espíritu Santo fue la que un detonante de que, hermano, eso fue algo impresionante en mi vida. Yo se lo he contado a mi hermana María aquí. Y eso yo tuve que compartirlo y hablé con el pastor Samuel aquí y de, hermano Samuel, vamos a hacer unos estudios, ya esto de la videoconferencia ya estaba, pero vamos a hacer unos estudios, una serie de estudios, voy a dar sobre el Espíritu Santo, sobre ya lo que había yo recibido, lo que ya yo había estudiado aparte, porque usted da lo que ya usted se alimenta, usted da lo que usted tiene, usted aprende de otro y luego usted enseña. Entonces ya yo lo había estudiado, aprendido y todavía estoy aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos. Entonces este estudio, la hermana Carolina de Cadroví está por allí, sí, ella vio casi todo el estudio con nosotros y ella puede dar fe de todas esas bendiciones, de cómo, bueno, gloria a Dios, en una oportunidad la hermana Cristina también estaba viendo esos estudios, por eso ella se motivó y dijo, oye, esos estudios me gustaría tú lo compartieras. Obviamente esto no se da en una sola clase y no va a entender quizá todo, aunque sabemos que mucho de esto ya nosotros como cristianos lo conocemos, pero mi hermano, esto es algo maravilloso, algo poderoso que cada día uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo, el Consolador, como le dije, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Esa es una obra que hace para el pecador. El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Es una obra que hace para la iglesia también. Hace para el no cristiano también, para que pueda guiarlo a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Pero también para nosotros, para no ser engañados. Entonces, una oración siempre que podamos hacer es, Espíritu Santo, guíame por toda verdad. Lo dice tu palabra. Ahí dice, Él os guiará por toda verdad. Entonces, si Él me va a guiar, puede estar prohibido de que yo le hable a mi guía. No, entonces yo le puedo hablar a mi guía. Guíame, Espíritu Santo, a toda verdad. Entonces, cuando se habla de los dones, entre uno de esos, habla del discernimiento de espíritu. Algo que se necesita hoy en día, que necesita la iglesia. Porque recuerde que somos un cuerpo. Y el cuerpo, entre todos, se edifica. La mano no le dice al pie no te necesito, el ojo no le dice a la mano no te necesito, todos se necesitan. Yo no puedo decir que me la sé toda, que yo voy a solucionar todo yo solo, no. Para eso está una comunidad, para eso está el cuerpo de Cristo. La Biblia dice
en la multitud de consejos hay seguridad. En la multitud. ¿Y qué más multitud de consejos que la iglesia de Cristo? Entonces, en la iglesia de Cristo nos ayudamos mutuamente. El que no sabe una cosa sabe otra. Entonces, entre todos nos edificamos. Por ejemplo, los hermanos, ahí está mi hermano Carlos, que es ministro de la Federación, ministro ordenado de la Federación Fiel. La responsabilidad que tiene el ministro, que tiene el que enseña, es grande. La Biblia dice, no, en Santiago, no os hagáis mucho, ustedes muchos maestros, no os hagáis maestros ustedes mismos, porque recibiráis más condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que la responsabilidad más grande, un maestro no va a ser juzgado de la misma manera que un nuevo creyente, de la misma manera que va a ser juzgado un pastor, de la misma manera que va a ser juzgado, no. El que más se le da, más se le demanda. Entonces, el enseñar es una responsabilidad grandísima. Se dice que los errores de un médico se sepultan. Los errores de un arquitecto se derrumban. Los errores de un abogado se encarcelan. ¿Y qué pasa con un error de un maestro? Crea jóvenes confundidos, crea familias confundidas, iglesias divididas. Entonces es nuestra responsabilidad prepararnos más en las cosas del Señor y saber también nosotros que sabemos que no. A mí me escriben para la gloria del Señor y con confianza de todo. Aquí a mí me escriben muchos hermanos, tanto de Venezuela como de otros, y me preguntan, y hay cosas, yo le digo, hermano, déjame y te investigo. Porque la responsabilidad grande de decir algo que no es así puede tener graves consecuencias. Entonces, es de nuestra responsabilidad estudiar las escrituras, preguntar y edificarnos mutuamente, sabiendo que nadie es más que nadie. ¿Por qué? Porque allí es donde viene porque este tema se llama Espíritu Santo, dones y frutos. Entonces, el don, pero tiene que ir junto con el fruto. Y uno de los frutos que es el amor. ¿Y qué dice la Biblia del amor? No tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, cuando usted realmente no tiene envidia, usted puede fácilmente preguntarle a algo, hermano, esto yo no lo sé, quiero que me lo explique. ¿Quién nos lo puede explicar? Entonces allí uno aprende y aprende, porque es una responsabilidad muy grande, gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, y para salir un poco del tema, pero tiene que ver con lo del Espíritu Santo y tiene que ver con lo de los ministros y la responsabilidad de liderazgo. Se dice que un líder, cuando ve un problema específico, tiene en sus manos 2 cubetas, 2 tobos, dicen en Venezuela, 2 tobos. Uno lleno de agua y el otro lleno de gasolina. Si él está en una circunstancia, en una situación donde están discutiendo, donde hay una división, él tiene que pedirle al Señor, y esto tiene que ver uno de los dones, el don de palabra de sabiduría. Porque si no tiene la sabiduría, él puede echar la cubeta de gasolina y en vez de solucionar, se enciende más la cosa. Imagínese. Pero esa responsabilidad la tiene el líder. O tiene la habilidad, o le pide al Señor la sabiduría para echar el agua y quizá todo se calma. Como lo dice la escritura, que la
blanda respuesta calma la ira, mala áspera hace subir el furor. Entonces esas palabras sazonadas con sal, como dice la Biblia, específica, decirla en un momento preciso, eso te lo va a dar el Espíritu Santo a través del don de palabras de sabiduría. Entonces hice este paréntesis acerca del liderazgo para hablarle a mis hermanos, tanto de Venezuela como los hermanos aquí y todos nosotros. Esta palabra es para todos nosotros, para que seamos sepamos la responsabilidad que tenemos. Porque mientras usted no sepa la responsabilidad que tenga, usted va a tomar las cosas a la ligera. Cuando usted no sabe de que conducir un autobús colegial depende de usted, su prudencia, la vida de niños. Si usted no sabe esa responsabilidad, usted va a tomar eso a la ligera y usted va a manejar el bus con 2 días sin dormir y así, y después cuando él se queda dormido, porque no tomó la responsabilidad de la vida que tiene allí. Entonces, eso de verdad nos debe de poner a nosotros a reflexionar de que debemos de pedirle al Señor palabra de sabiduría. Es uno de los dones. Entonces, en la Biblia vemos los dones y el fruto. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a seguir aquí. Entonces, Cristo había sido el consolador para sus discípulos. Es decir, el paracleto, el que estaba al lado. Pero ahora iba a mandar otro consolador para su iglesia. Entonces, lo mismo que era Cristo para su discípulo es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Qué maestro, defensor, capacitador? Todo lo que hacía Cristo con su discípulo lo hace ahora el Espíritu Santo con nosotros. Cristo había dicho: yo soy la verdad. Vendría el Espíritu de verdad. Cristo había sido el maestro de sus seguidores. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará. Cristo había redarguido al mundo de pecado, justicia y juicio, porque él estaba ahí presente. El Espíritu Santo iba a continuar esa obra. Entonces, todo eso lo iba a hacer ahora el Espíritu Santo. Iba a utilizar a su iglesia, a su pueblo también. El Espíritu Santo, aquí vemos rapidito, es consolador, compañero, guía, dirige, ejecuta, es fuente de poder para la iglesia. Vamos a continuar aquí, esto lo vamos a ver por encimita. En el libro de los Hechos, si quieren aprender acerca del Espíritu Santo, les recomiendo que lean el libro de los Hechos. Aquí estábamos leyendo el libro de los Hechos, una bendición. Luego vamos a dar un estudio del libro de los Hechos. De verdad que es una bendición. Dice la Biblia que Jesucristo dio mandamiento por el Espíritu Santo. Jesucristo bautiza con poder. Esto es el bautismo con el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí voy a detenerme un poco. Lo que estamos hablando se llama Espíritu Santo, dones y frutos. Ya vamos a entrar un poco más en el tema. Espíritu Santo, ya entendimos que el Espíritu Santo es una persona divina, que podemos tener comunión con él, que podemos mentirle, que podemos contritarlo, que participó en la creación, que Job dijo que su espíritu lo hizo. También vimos que el Espíritu Santo da poder y dio poder a Bezaleel, dio poder a Sansón, dio poder a los reyes. Estaba sobre David,
daba capacidad para profetizar, inspiraba a los profetas. Todo eso lo vimos un poco resumido acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo dice que Él va a estar con nosotros, enseñándonos, guiándonos, y va a ser nuestro consolador. Va a estar al lado de nosotros. Pero Jesucristo también habló de algo llamado el bautismo en el Espíritu Santo, el cual también habló Juan el Bautista. Gloria a Dios. Aquí voy a tocar este tema rapidito. Hay un tema que se llama 4 verdades que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Eso lo puede ver en Juan 1 en adelante, todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Juan el Bautista dice en primer lugar una verdad. Esto lo puede anotar y puede buscar los textos luego. 4 verdades que dijo Juan el Bautista. Si se queda con esto, mi hermano, gloria a Dios. 4 verdades que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. En primer lugar dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesucristo es el Cordero de Dios. La primera verdad que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. ¿Qué quiere decir el Cordero de Dios? Quiere decir que es sustituto de sacrificio. Eso se llama la doctrina de la sustitución penal. Cristo, el justo, murió por los injustos y se puso en mi lugar. Y la cárcel que yo merecía, la tomó Él. La muerte que yo merecía, la tomó Él. El castigo de mi pecado fue sobre Él. El castigo de mi paz fue sobre Él. Sus llagas me sana. Todo eso lo hizo Él para darme beneficio. Él se hizo maldición para darme bendición. Como cordero fue llevado al matadero detrás de sus trasquiladores y no abrió su boca, enmudeció. Y eso lo hizo por mí. Simbolizando lo que hacía el Cordero Pascual, todo como el sacrificio. Eso lo hizo Jesús, el justo por los injustos. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que todo aquel, Él no hace excepción de personas. Él quiere que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna y no se vaya a perder. Él hace un llamado universal. Él te dice a ti: venid a mí, todos los que estáis cansados, cargados, yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Esto no es que un grupito sí, un grupito no. No, Él no hace sección de personas, mi hermano querido. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso ha enviado Dios a su Hijo a salvar a lo que se había perdido en rescate por todos. Y manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Y si Él manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, es porque los hombres se pueden arrepentir. ¿Y por qué no se arrepiente? Porque resisten en su corazón, porque rehúsa. Dice más: el que rehúsa ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que se rehúsa a creer, sino que la ira de Dios ya viene sobre él. Pero no es porque Dios quiso que esa persona recibiera la ira de Dios. No porque Dios le negó algo a esa persona, sino es porque esa persona de una u otra forma cierra su corazón, endurece su corazón y no quiere recibir lo que es la gracia, lo que es el favor inmerecido. ¿Qué hacemos nosotros como pecadores?
simple y llanamente ponemos las manos como un mendigo cuando va a recibir un regalo grande. Por eso la salvación no es por obra. El regalo es grande, pero nuestra acción es poner la mano. Pero mucha gente por orgullo no quiere poner la mano para recibir el don de Dios. Entonces dijo la primera verdad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda verdad, dijo: Él es antes de mí y más poderoso que yo, y no soy digno de desatar su sandalia, la correa de su calzado. Entonces allí está demostrando que Jesucristo era antes que él. Eso se conoce como la doctrina de la preexistencia del Hijo. Te lo puede anotar ahí y luego investiga. ¿Por qué? Porque naturalmente Juan era mayor que Jesús. Era 6 o 7 meses mayor que Jesús humanamente. ¿Y por qué Juan el Bautista dijo que Jesús era antes que él? Porque le fue revelado por el Espíritu Santo y él entendía que Jesús existía antes que él, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. La tercera verdad es que dijo: vendrá uno, porque yo ciertamente bautizo en agua, pero vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la tercera verdad es que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo. Primera verdad es el Cordero que quita el pecado del mundo. Segunda verdad, era antes que Juan, era preexistente. Y tercera verdad es el bautizador con el Espíritu Santo. Y aquí llegamos a esto: seré bautizado con Espíritu Santo. Y la cuarta verdad es que dijo: y yo he creído que él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, dando a entender que era de la misma naturaleza del Padre, porque era hijo unigénito en toda su majestad. Porque como dice alguno, la jirafa dan jirafa, los osos dan oso. Entonces era hijo de Dios total en toda su majestad. Era Dios porque tenía todos los atributos de Dios. En totalidad, quizás no se puede entender, sí, con estudio y perseverancia en la escritura. Pero como le dije, entendemos por fe. Es un elemento muy importante, la fe. Gloria a Dios. Entonces ahí le dejo esas 4 verdades que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Primera verdad, el Cordero de Dios. Segunda verdad, era antes de mí, dijo Juan. Tercera verdad, el que bautiza con Espíritu Santo. Y cuarta verdad, el Hijo de Dios. Y ahí llegamos aquí: el que bautiza con Espíritu Santo. Aquí le está diciendo Jesús, ¿a quién? A su discípulo. ¿Sus discípulos eran salvos o no eran salvos? Es una pregunta que usted se debe hacer. Antes que llegara el día de Pentecostés, ¿los discípulos eran salvos, sí o no? ¿Los discípulos eran creyentes, sí o no? Usted lo busca en las escrituras. Y la escritura dice que los discípulos echaban fuera demonios. ¿Y lo echaban fuera cómo? Por el Espíritu Santo. Dice la escritura que Jesús le dijo: no os alegréis que los demonios os sujeten, sino que vuestro nombre esté escrito en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu nombre está escrito en los cielos es porque eres salvo. La escritura dice en Juan, si no recuerdo, Juan 20:22, dice que sopló Espíritu Santo sobre ellos. Ya tenían el Espíritu Santo. Ya ellos, Pedro en una ocasión dijo: nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ellos creían ya, y todo aquel que cree tiene vida eterna. Solo había uno que se rehusaba y fue usado por Satanás y dejó entrar a Satanás, que fue Judas. Pero los demás creían. Entonces, si ya tenían el Espíritu Santo, ¿por qué aquí dice que seré bautizado con Espíritu Santo? Porque aquí no está hablando del Espíritu Santo como morada, porque ya ellos tenían el Espíritu Santo. Toda persona que es creyente en Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Aquí está hablando en una dimensión de poder, una capacitación para objetivo específico. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. David era salvo, pero llegaba el Espíritu Santo sobre él para capacitarlo. Llegaba sobre Bezaleel para capacitarlo. Usaba a Moisés. Y hay una historia muy bonita en Números capítulo 11, que dice la Biblia que Moisés, y esto también va para los líderes, para todos, tenía muchas personas, creo que más de 5,000 personas, me puede correr aquí los hermanos, tiene más de 5,000 personas, y llegó su suegro llamado Yetro y le dio un consejo y le dijo, oye, no, divide, busca 70 personas y capacítalo, y ellos, tú le puedes delegar funciones y ellos te van a ayudar. El primer consejo del liderazgo que se encuentra en la Biblia, así muy evidente, lo vemos en Yetro a Moisés. No todo lo podemos hacer nosotros, no podemos hacer todas las cosas. Hay que delegar funciones. Entonces, ese delegado de funciones, esa facultar personas, ese consejo se lo dio Yetro, el suegro de Moisés, a Moisés. Y dice que estaban los 70 y el espíritu que estaba en Moisés le dio a los 70 y comenzaron a profetizar. Ahí da a entender que es el Espíritu Santo. Hay veces que el espíritu significa carácter, pero en este caso no era el carácter, porque en este caso era un poder, porque le dio capacidad para profetizar. Y empezaron a profetizar otros fuera del campamento, que se llamaba Eldad y Medad. Usted puede profundizar en ese tema, eso es una historia muy bonita. Y creo que fue Aarón, le dijo, impidamos que aquellos profeticen. Moisés le dijo, no, ¿acaso tiene celos? Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara y sobre todo venga el Espíritu de Dios. Era un deseo que tenía Moisés. Y ese deseo de Moisés se cumplió en Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero fueron llenos de poder para dar testimonio. Por eso dice, ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí no dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y lo tendrán en su corazón y lo va a santificar, lo va a regenerar. No habla de eso. Ya, y lo va a llenar de frutos. Ya eso era un trabajo que estaba haciendo el Espíritu Santo antes con los discípulos. Aquí era un revestimiento de poder. Es más, Lucas lo llama literalmente así, la palabra investido. Y seré investido de poder. Entonces, esto es algo que hay que entenderlo. Mucho se confunde lo que es la morada del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que hay que pedirlo. El bautismo del Espíritu Santo no es para salvación, sino para dotación de poder, para dar testimonio. No es algo que te hace más que lo demás, no, de ninguna manera.
porque vemos los ejemplos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre Sansón y Sansón no estaba tan bien, pero venía como poder. Y así dice, vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y peleaba con los filisteos, derrumbaba y nadie podía estar en contra de él. Era porque tenía el Espíritu de Dios. Aunque su vida no estaba muy recta, Dios en su misericordia, pero él se confió y se confió y se confió. Y hay un texto que se llama el texto más triste de la Biblia, que es cuando Sansón dice que él piensa como que de esta va a salir. No, igual yo me voy a liberar como siempre. Y no se dio cuenta Sansón que ya Jehová se había apartado de él. A veces personas dicen, no, de esta yo voy a salir como siempre he salido. No, de esta. Entonces, en la misericordia de Dios le dio chance a Sansón. Pero llegó un momento que ya él no se había dado cuenta que Jehová ya no estaba con él. Ya no podía estar con él en ningún aspecto y mucho menos en el aspecto de poder para vencer a sus enemigos. Seguimos aquí. Eso es para capacitación, como les dije. Otro texto importante es Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, ya se me olvidó, porque lo hemos dicho muchas veces, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Pero recibiréis poder. Gloria a Dios. Aquí vemos en Hechos 11:16 también dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero este bautismo, ¿quién lo iba a hacer? Vimos en Juan que Juan, ¿quién dijo que era el bautizador con el Espíritu Santo? Jesucristo. Continuamos, iba a impartir virtud, poder, me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos un Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo habló por boca de David, dice la Biblia. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estaba Pedro hablando y cayó el Espíritu Santo. Yo antes siempre escuchaba, algunos criticaban ese término por algunas canciones. Dicen, no puede decir que cayó porque el Espíritu Santo no cae. El que cae es el diablo, dice. No, aquí dice que el Espíritu Santo cayó. Entonces ahí usted tiene un texto bíblico para cuando alguien le diga, no puedes decir que cae porque el Espíritu Santo no cae. No, ahí dice que cayó, mi hermano. Vemos también la parte de Felipe cuando le iba a hablar al eunuco, el Espíritu Santo llenando. En Pentecostés dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, ahí da el énfasis que estaba lleno, que no lo estaba diciendo de su intelecto, de su fuerza, sino porque tenía una llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura lo estaba dotando. No era una llenura porque para ser salvo, porque ya era salvo, sino una llenura para resolver un problema específico, que en ese caso, ¿cuál era? Dar testimonio. Quizá es fácil dar testimonio escribiendo 2 o 3 palabras en Facebook, poner un texto bíblico. Pero dar testimonio en un sitio donde sabes que te van a ejecutar, te van a matar por hablar de Cristo, necesitas poder. No puedes hacerlo en tu propia fuerza. No es con espada, no es con ejército, dice el Señor, es con mi espíritu. Necesitas el espíritu para hacer esa función. Por eso que la Biblia lo llama la
espada del Espíritu. No es la espada mía, no es cualquier espada. Esta espada fue inspirada por el Espíritu. Cada letra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hablo de esta palabra, hablo de la espada. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí vamos a seguir. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que la casa tembló. Aquí se repitió luego Pentecostés. Pentecostés tuvo como su réplica y sigue teniendo su réplica y sigue teniendo sus repeticiones en cada culto que hacemos, en cada cadena de oración, en cada matutino, en cada ayuno, en cada hermano que se arrodilla. Ahí sucede un pequeño Pentecostés. Porque continúa, esto es para siempre. Hasta que venga lo perfecto. Y ahí ya no vamos a necesitar los dones. Como le dije, aquí hay muchos temas. Entonces, quiero nada más dejarle algo como lo esencial. Creo todavía nos queda tiempo, comenzamos tarde. Y por ahí me dan una señal el hermano Carlos, la hermana Cristina, hasta cuándo puedo continuar. Vemos al Espíritu Santo obrando en una situación que querían mentirle al Espíritu Santo, que ya lo dije, Ananías y Zafira, dice, para que mintiese al Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Gloria a Dios. Ok, ¿me escuchan? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrases del precio de la heredad? Y dice, ok, dice más adelante que no has mentido a los hombres sino a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Ese de Ananías y Zafira. Vemos aquí, ok, gloria a Dios. Aquí me están diciendo, tenemos 30 minutos más, gloria al Señor. Testificando el Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo impartiendo sabiduría. Vemos varias dimensiones, no solamente el Espíritu Santo enseñando, el Espíritu Santo santificando, no, también dando solución a problemas de la vida diaria. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Y aquí espíritu con mayúscula, hablando sobre el Espíritu Santo, que no eran palabras de ellos, sino inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, en ocasiones específicas podemos pedirle sabiduría al Señor. Siendo resistido, el Espíritu Santo siendo resistido. ¿Por quiénes? Por los pecadores, que cuando uno quiere predicarle, ellos no quieren abrirle el corazón al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. No dice os obligará. Convencerá. Pero la persona puede resistir a ese convencimiento. La persona puede rehusar a eso y puede elegir no creer. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Dice la Biblia. Siendo recibido, vemos al Espíritu Santo siendo recibido, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Si lee este capítulo, ya ellos eran cristianos.
pero iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí está, creo, un grupo llamado los samaritanos. Y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Es decir, ya eran creyentes, pero le faltaba algo, le faltaba dotación de poder para ser testigo, porque era un terreno difícil. El Espíritu Santo, cuando llegaba, por ejemplo, una persona como Esteban lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que vio los cielos abiertos mientras le lanzaban piedra. Para hacer eso tienes que tener el Espíritu Santo con poder, para que mientras te lancen piedra tú veas el cielo abierto. Mientras otros lanzan piedras sobre ti, tú ves el cielo abierto y ves a Cristo sentado a la diestra del Padre. Mientras el diablo te lance piedra, tú no ves las piedras, sino ves los cielos abiertos. Mientras otros se meten contigo, tú ves los cielos abiertos y puedes decir como Esteban, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Eso no se hace humanamente. Eso se hace con el poder del Espíritu Santo. Eso se hace con los frutos del Espíritu Santo, que solo el Señor nos lo puede dar. Siendo irreverenciado, oh gloria a Dios. Aquí continuamos. Vamos, porque ya nos queda poco tiempo. Sí, todas son historias del libro de los Hechos. Esto lo podemos dar después más adelante. Ok, aquí quiero, no lo tengo en diapositiva, sino que quiero tocar el tema porque quiero repetir de nuevo cuál es el título. El título es Espíritu Santo, dones y frutos. Ya hablamos del Espíritu Santo, hemos hablado de sus obras, hemos hablado de historias bíblicas, Ananías y Zafira, hablamos cuando fue recibido en el día de Pentecostés. Y de los dones que habla Pablo, en 1 Corintios 12, habla de 9 dones. Y en Gálatas 5:22, habla de un fruto que tiene 9 componentes, cualidades o ingredientes de ese fruto. Por ejemplo, vamos a ver los 9 dones. Usted lo puede buscar. Igual manera, yo lo voy a mencionar. Son, el primero habla de palabra de sabiduría. Dice, alguno es palabra de sabiduría. Luego dice palabra de ciencia. Dice don de fe. Otro, dones de sanidades. Dice sanidades, porque para múltiples enfermedades. Otro es el hacer milagro. Ahí habla de la operación de milagro. Dice el hacer milagro. Otro profecía. Otro discernimiento de espíritu. Otro diverso género de lenguas. Interpretación de lenguas. Allí sí me faltó uno. Me lo mencionan allí, gloria a Dios, entre los 9 dones, porque hay otros más dones que también habla de la Biblia, don de misericordia, don de dar, liderar. La Biblia habla de eso también. Pero habla de unos dones que muchos lo conocen como dones extraordinarios, que lo llaman dones de revelación, don de poder, don del hablar, que tiene que ver con vocales, que entre eso está diversos géneros de lengua, palabra de sabiduría y interpretación de lengua. Y luego Pablo también habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Este es un texto que tenemos que saberlo de memoria. Gálatas 5:22. Aquí en Panamá
teníamos la meta de aprendernos de memoria. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el fruto del Espíritu habla de la fe y en el don del Espíritu también habla de la fe. La fe, cuando habla del don, se refiere a una fe, una confianza sobrenatural que Dios imparte sobre la persona para hacer milagros sobrenaturales, para resolver problemas que son imposibles para la mente humana creer, y necesita un don sobrenatural ocasional específico en un momento para creer que ocurra ese milagro. Y la fe, que habla de fruto, se refiere a la fidelidad, una cualidad de ser fiel. Entonces hay una fe como fruto, hay una fe como el don, y hay una fe que Dios también demanda de nosotros de creer. Dice, no te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios. La otra le dice, hombre de poca fe, ¿cuán grande es tu fe? Le demanda a los hombres que crean. Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces aquí quiero, ya que nos quedan pocos minutos, aquí quiero tomar, ya culminar con esto y hacer un repaso de la importancia de los dones y el fruto. El don y el fruto van de la mano. No puede estar uno separado del otro. Muchos hablan y dicen, hermano, pero ¿para qué habla de dones si lo más importante es el fruto? No, eso se llama la falacia de la falsa dicotomía. Lo puede anotar. ¿Qué significa eso? La falsa dicotomía. Querer elegir una cosa de la otra cuando no necesariamente se tiene que elegir. Voy a darle un ejemplo fácil. Decirle a un niño, ¿quién quiere tú que viva? ¿Tu mamá o tu papá? ¿A quién quiere tú que mates? ¿A tu mamá o tu papá? Él no quiere que mate a ninguno. Él quiere que vivan los dos. Así es. No es que el don, no, es que mejor son los frutos. No. Los dos son necesarios. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 no anula el capítulo 13 de 1 Corintios. Y el capítulo 14 no anula el capítulo 13 de 1 Corintios. El capítulo 12 de 1 Corintios te habla de los dones. El capítulo 13 te habla de la importancia del amor para ejecutar esos dones. Y el capítulo 14 te habla de la importancia de tener el orden para ejecutar esos dones. Pero en ningún momento te está anulando los dones. Cuando dice hágase todo decentemente y con orden, no está diciendo que no lo hagas. ¿Y qué se refiere todo? A todo lo que ya nombró. ¿Y que había nombrado? Los dones, el hablar en lengua. Entonces muchas iglesias utilizan ese texto de que hágase todo decentemente y con orden como un extintor para apagar la obra del Espíritu Santo, cuando en ellos no hacen todo lo que Pablo ya dijo. No lo hacen ni con orden ni sin orden. Lo quitan, ya lo eliminan. Cuando el objetivo de Pablo no fue ese. El objetivo de Pablo fue poner orden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el objetivo de Pablo fue poner orden, pero en ningún momento cancelar los dones. Entonces el fruto y los dones tienen que ir juntos. ¿Hay personas que pueden tener dones sin fruto? Sí, la Biblia habla de eso. La Biblia dice que habrá unas personas que le dirán al Señor que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, pero como no tenían fruto, el Señor le dirá hacedores de maldad.
Sí. Sin embargo, es necesario las dos cosas. Porque la Biblia dice, seguid el amor y no ignoráis los dones espirituales. Los dos van de la mano. Entonces, allí, cuando habla de los frutos, habla del amor y dices, si tuviese fe, tuviese ciencia, tuviera profecía y no tengo amor, de nada soy. Pero ¿qué es el amor? La Biblia dice que Dios es amor. Y la Biblia dice allí que el amor no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se goza de la verdad, de la injusticia, más se goza de la verdad. Usted coloca la palabra, usted sustituye la palabra amor por la palabra Dios y concuerda, dice Dios no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, una tarea que tenemos que hacer nosotros, hablando del fruto, es quizás leer el capítulo 13 de 1 Corintios y analizar. Eso me lo enseñaba mi hermana María y me decía, ¿por qué no hacemos una lista y ponemos el amor no es jactancioso? ¿Estoy siendo yo jactancioso? Ah, me falta amor. ¿Estoy yo teniendo envidia? Ah, me falta amor. ¿Estoy yo solo buscando lo mío? Ah, me falta amor. Y eso se lo pedimos al Señor. Pero los dos tienen que ir de la mano. Frutos y dones. Los dones para el servicio de la iglesia. Y los frutos también, porque los frutos también edifican. Porque usted hace las cosas con amor. Usted tiene templanza, usted tiene bondad, usted tiene benignidad. Entonces eso también le va a ayudar mucho en la vida cristiana. Pero ¿cómo se recibe el fruto cuando acepta a Cristo? Pero el fruto no es como una inyección que usted se inyecta ya amor y listo. Mansedumbre, templanza ya. Muchos lo explican que es como un músculo que se ejercita. La Biblia dice ejercitado en la piedad. Es decir, hay cosas que se pueden ejercitar. ¿Y cómo se logra eso? Lo que ya explicamos. Dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es con la comunión del Espíritu Santo que va a poder producir el fruto del Espíritu Santo. Porque ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. Es un fruto que lo da ¿qué? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo se logra? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios por su palabra, por su poder y todo esto que estamos aprendiendo. Esto es mucho material, hay mucho material aquí, tengo más cosas que decir, pero sé que es necesario ir poco a poco y Dios poco a poco nos va a ir enseñando. Aquí cuando hablamos del fruto y de los dones que van de la mano, es importante tenerlo en cuenta por esto. Hay una historia. Un momento, hermano. Yo creo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, me confirma igual si se está escuchando allí. Ya vamos a culminar. Hay una historia en la escritura. Habla de Moisés. Y dice la Biblia que Moisés cuando estaba en Egipto tenía una vara. Cuando esa vara la golpeaba sobre la tierra producía piojo. La golpeaba, las aguas se convertía en sangre. Cuando estaba frente al Mar Rojo, le dijo, utiliza la vara. En algunas películas golpea el agua, en otras nada más alza la vara, pero utiliza la vara. Cuando ya sale de Egipto, ya él había
experimentado golpeando peñas y salía agua, golpeando tierra y salía piojo, y así utilizaba la vara con un método de golpear y golpear y golpear. Pero cuando va allá, después en Canaán, cuando va rumbo a Canaán, el Señor le dice, no, ya no golpees. Ahora háblale a la peña. Ahora el Señor, a veces hay circunstancias que el Señor la permite en un lugar específico, pero en otro lugar dice, no, aquí no se va a trabajar así. Aquí yo quiero que tú hables. Le hablé a la peña. Sin embargo, él le golpeó a la peña, fue desobediente, pero la peña dejó de brotar agua. No, la peña brotó agua. ¿Qué diría el pueblo? Delante del pueblo Moisés estaba en obediencia. Delante del pueblo Moisés seguía haciendo milagros, estaba bien, pero delante de Dios había desobedecido. Allí vemos muchas veces que Dios puede usar a personas con dones y puede hacer que brote agua, aunque lo haga con el método incorrecto, pero Dios le va a pedir cuenta, como le pidió con Moisés, y tuvo consecuencias, porque Dios no quería que le golpeara la peña, Dios quería que le hablase. Aunque la peña brotaba agua igualito, muchos dicen, no, pero el paralítico se paró, hubo el milagro, pero era el método correcto. Estás actuando correctamente, estás obedeciendo, y eso va a tener consecuencias. Por eso es que la Biblia habla de personas que aunque hagan milagros, se van a perder. Porque no es solamente tener los dones, tienes que tener los frutos, y uno de los frutos allí habla de eso, de la benignidad, de la bondad, de esa fidelidad, de ese dominio propio que hay que tener, de ese amor. Y el amor más grande es amor hacia Dios. Y el amor obedece, no desobedece. Entonces, aunque Moisés hizo que brotara el agua de la peña y delante del pueblo Moisés era un hombre, si Dios lo usó brotando el agua es porque Dios está con él. A veces utilizan, no, si Dios lo usa, si se paró ese paralítico, hizo este milagro, es porque Dios está con él, Dios lo prueba, no necesariamente. Dios no estaba probando a Moisés, pero por amor al pueblo le hizo que brotara el agua. Amén. Hizo que brotara el agua. A veces Dios actúa así, pero eso no nos garantiza de que estamos haciendo la cosa bien. Entonces eso nos hace reflexionar a nosotros que los dones y los frutos deben estar juntos. Seguid el amor y no ignoréis los dones del Espíritu Santo. Haced todo decentemente con orden, pero no impidáis el hablar en lengua. El problema es que muchas iglesias solo se quedan con el texto, hacer todo decentemente con orden, se quedan con el texto de que el amor es mejor, pero no buscan el texto que dice no ignoráis los dones espirituales, abundáis en ellos. Quiero que todos hablen en lengua, yo hablo más lengua que ustedes. El que habla en lengua así se edifica, nadie le entiende, sino que habla con Dios y habla misterio. Se le olvida eso. Entonces, bueno, todo tiene que ir de la mano. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga cada día más. El Señor nos fortalezca. Gloria a Dios. Saludo a todos mis hermanos allá en Venezuela. Sé que allá creo que ya son como las 9:30. Aquí ya son las 8:25. Gloria a Dios. Creo que hemos aprendido. Dios es grande, Dios es poderoso. Aleluya. Allí el hermano Carlos González. Saludo, unas palabras. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Sí. Pasa que tenemos un poco de problema con una señal, pero escuchamos toda la conferencia y de verdad felicito, hermano, por esa tremenda enseñanza, por esa documentación que nos brindó hoy. Y bueno, tenemos de parte de Dios un beneficio que nos dejó a través del Espíritu Santo.
nos guía a toda verdad, nos provee todas las cosas y sobre todo quien nos dirige a esa revelación divina que es la palabra de Dios para guiarnos y llevarnos a la palabra de verdad. Entonces, de verdad me gozo por esa conferencia que fue impartida por usted hoy. Felicito grandemente a usted y a la Iglesia Cristo Vive Panamá, y a todos los hermanos que se unieron a esta videoconferencia. De verdad, muchas bendiciones, que sea Dios siguiendo, dotando y capacitando más para que esa enseñanza se siga impartiendo y llevándolas a los lugares que sean necesitados y que sea el método que Dios use. Si es online, bueno, y si es presencial también. Algún día, bueno, si Dios lo permite, que pueda ser presencial, sería una gran bendición de nuestra parte tenerlos también ahora ya no online, sino presencial. De verdad, felicito y Dios bendiga a todos los hermanos de nuestra amada federación y a los hermanos de Panamá. Saludo a María, a Eduardo, a Samuel, a Chanda, a Giese, a Stephanie, al Niño Flores, saludos a toda la Grey que hacen vida en aquel lugar. Dios les bendiga. Amén, mi hermano. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos, de verdad. Aquí voy a invitar a mi hermana María a haga una oración por todos nosotros, para que sea el Señor, los dones y el fruto del Espíritu Santo abunden en nosotros. Luego también voy a pasar a nuestro pastor Samuel Nava para que nos dé unas palabras y así ya damos por culminado esta videoconferencia para la gloria del Señor. Nuestra hermana María de Flores. Amén, amén. Dios les bendiga. Bueno, buenas noches tengan todos mis hermanos, que Dios les bendiga. De verdad contenta y agradecida con Dios por este privilegio que, bueno, hoy hemos estado compartiendo con todos mis hermanos, ya que utilizando el beneficio que el Señor nos ha dado por medio de estos enlaces, que para que algunos lo podrán usar de otra manera, nosotros estamos utilizándolo para la mejor bendición, que es para edificación del cuerpo de Cristo. Le damos la gloria a Dios por eso. Y bueno, aprovechando estas bendiciones, y sabemos que este es el inicio de algo que se está presentando, de algo que Dios está poniendo en el corazón de la federación.